real, es un héroe del deporte colombiano y es el protagonista de esta mañana aquí en la calle La Mandama. Le damos la bienvenida a Mauricio Salazar. Buenos ¡Bravo, días, Mauricio! Bienvenido a la calle. Muchas gracias. Sin Bienvenido. antes decirte, Mauricio, que te admiro, o sea, te sigo desde hace muchísimo tiempo y realmente sí, tenemos glorias en el fútbol, en el ciclismo, en el Metrocable. en el tenis, mejor dicho, en muchísimos deportes aquí en Colombia, pero ese deporte que practica Mauricio Salazar, que quizás no es reconocido, realmente vale la pena en estos momentos hablar de él, Mauricio. ¿Qué deporte es? Muchas gracias. Yo hago triatlón de ultradistancia. Triatlón de ultradistancia, así se llama la competencia como tal. Sí, es como triatlón, es esa Sí. disciplina que une los tres deportes, nadar, bici y correr. Y cuando hablamos de ultradistancia, ultrarresistencia, es como ya la categoría en términos de, o sea, hasta la corta distancia, media distancia, que son las medias maratones, por ejemplo, la larga distancia, que es por ejemplo el Ironman en triatlón, y después de eso va la ultradistancia. Son como las pruebas diseñadas para llevar la mente y el cuerpo al ¿Cuántos límite. kilómetros corriendo en ultradistancia? ¿De cuántos podemos hablar? Depende una de la competencia, ¿cómo es? Sí, hay por ejemplo, la primera que yo hice fue el Ultraman, entonces ¿Cómo? esa ¿Cuánto? fuera 515 kilómetros. 515 kilómetros, ¿qué? Sí, Corriendo. nadando. O sea, son varios días, dura la competencia. Esas son 3 etapas, pero esa Ah. distancia es como ir más o menos de aquí de Monserrate hasta el puerto de Buenaventura. Nadando, en ¡Juepucha! bici y corriendo. Ok. ¿Con qué intervalos de descanso? ¿Con ¿Cómo es? qué Esas son dinámicas? jornadas, ese del Ultraman son jornadas más o menos de 10 a 12 horas diarias. Ajá. Ok, diaria. Diarias, durante 3 días. Estamos Son hablando 3 que etapas. nuestros ciclistas, o sea, los ciclistas colombianos en general son más o menos etapas de 180 kilómetros máximo. No, Claro. Y yo me son- asfixio jugando Son parqués. 6 horas, ¿no? Una locura. Es realmente impresionante lo que hace Mauricio Salazar, es admirable realmente. Estuvimos viendo el video ahí, y para la gente que nos estaba escuchando, la travesía fue en dónde exactamente, porque ahí fueron más o menos, ¿cuántas? ¿50 horas? En esa fueron 28 horas 10 minutos, esa fue la primera Ok. que hice y fue en Florida, esa es en Florida. Hay 4 en el mundo. ¿Cómo te que fue? Pues mejor dicho, yo iba a cruzar la meta como fuera, Fue. gateando, ¿Y la arrastrando, cruzaste? la crucé, que éramos 42, quedé de 18. Bien, por ¿Hemos encima del tenido promedio. colombianos en esto Cuando yo la hice, solo lo había terminado Edwin Vargas, que pues, era un atleta profesional, élite, Que de en toda paz la vida, descanse. y yo era un amateur, era el primer amateur que en Colombia intentaba Amateur. terminar esa prueba. Y por eso creo que fue tan importante, porque digamos que al llegar a Colombia lo que hicimos fue tratar de decirle a la gente, bueno, yo ya pude, ¿quién sigue? Ok. Y hoy ya somos 9 colombianos amateur que hemos terminado las O pruebas. sea, es que ya esa prueba. terminarla es un triunfo. No, pues, No, es una eso locura. Muy terminar. berraco lo que hace Mauricio. Mauricio es ingeniero industrial, empresario, y ¿en qué momento decide? Bendecido y afortunado. ¿En qué momento? Padre de Matías y Salomé. ¿En qué momento decide Mauricio darle ese giro a la vida? O sea, definitivamente someter tu cuerpo a esos extremos y llegar a conocer hasta dónde es capaz de llegar Mauricio en un momento tan, o sea, tan difícil, porque es que una travesía en medio de una isla a otra, eso es sobrehumano, ¿no? Sí, ahí yo pues mi vida fue más o menos así. El resumen es casi 17 años como empresario. Llegué a un nivel que casi era de abuso del trabajo, tengo que reconocerlo. Estaba inmerso en el trabajo día, noche, festivos, en fin. Eras un esclavo laboral. Pero ya hacías ejercicio. Cuéntanos porque No, cero, nunca. nunca. ¿Tú empezaste a hacer ejercicio A en qué los momento? 35 años, cuando cambié, le di un giro radical A a, los mi vida. 35 años empezaste. Me retiré como empresario. Afortunadamente las cosas salieron Bien. bien. Yo no, Y te puedes dar ese lujo. Exacto, con tranquilidad, pues no soy un tipo pues, ni millonario ni nada, pero pude dar como ese giro y encontré como en el deporte esa nueva ruta. Fue como un nuevo capítulo en mi vida y ahí ya no tuve reversa. Eso es una, ¿Cuánto Pero- llevas una cosa. haciendo? 2015 arranqué. O sea, lleva poquito. 4 años No, llevando su muy cuerpo al poco. límite. Pero muy poquito tiempo. Ricardo, poco y- No, Mauricio se llama él. no, Ricardo, el chico que me habla por Ah, interno. ok, Quiero hacerle ok. una pregunta, ¿puedo? Ok, Mauro, pero ¿se puede vivir de esto? ¿Estás viviendo de esto o tienes tus negocios alternos? Yo digamos que vivo de lo que ya había Realizado, hecho. sí. Trabajé pues muy duro y afortunadamente las cosas se dieron. Volver a un ejercicio de estos o un modelo de estos, llevarlo a un modelo de negocio como sostenible no es fácil. Ok. A mí me ha ayudado mucho que tenía esa trayectoria como empresario y lo apliqué. Y lo que busco es eso. Para mí no es un negocio, esto se volvió un proyecto de vida donde trato de compartir con la gente
todos los aprendizajes que me da pues, cada una de estas pruebas. Pero si buscas patrocinios. Sí, bueno, sí, entonces ahí lo sustentas sostenible, sí. Digamos que sostenible, lo más que que- queda faltando lo pongo pues yo, pero bueno. ya son poquitos, ya no es tan ¿Este complicado. año cuándo es o cuándo vuelve a ser? No, este año ahorita venimos con un reto ahorita en septiembre, Sí. pero digamos que está ahí como en pausa mientras podemos lanzarlo ¿Qué todo. gana el que se gana esta competencia? Realmente esas pruebas de ultradistancia no tienen unos premios muy grandes, Ajá. ¿sí? Y yo no sé porque nunca he ganado ninguna, entonces no sé, porque o sea, digamos que hay unas categorías de como que los élites de ultradistancia Sí. y vamos otras personas que somos comunes y corrientes que estamos tratando de vivir una experiencia diferente. Pero son superhumanos todos al final. No, son unos unos berracos. atletas Mauro, déjame impresionantes. entender algo. Entonces, tu invitación es a que más colombianos nos unamos a esto, a que practiquemos más este deporte o a que apoyemos más a los colombianos amateur que de cierta manera han ido entrando. ¿Cuál es la convocatoria o cuál es la invitación a esa gente que nos está escuchando hoy? No, mi propósito con todo esto es romper mis límites Sí. e inspirar a otros a hacerlo. Ok. Entendiendo que el límite es algo absolutamente particular para cada persona. Sí. O sea, no es que se necesite hacer un Ultraman para romper un límite. Cada uno puede tener en diferentes áreas de su vida retos o desafíos. Y lo que yo trato es de contar con mi vivencia, Sí. esos aprendizajes, cómo se pueden volver en un motorcito para que la gente decida enfrentar sus propios retos. Además que te digo, Mauro, que seguro hay mucho atleta, no sé si el término sea atleta frustrado porque no fue a una competencia o a unos olímpicos, Sí. pero en Colombia que son tenemos muy una cantidad de buenos. deportistas que todos los días se levantan como buscando qué nueva experiencia hay. Eso De es. hecho, si miramos el tema de Egan Bernal, es un muchacho que hizo ciclomontañismo toda la vida y pasa al ciclismo de a ruta. y hoy es el campeón del Tour de Tour de Francia. Francia, Y sí. por ese estilo tenemos muchos atletas en Colombia buscando nuevas experiencias. Yo siento que parte de mi mensaje es cómo las personas comunes volvemos a valorar esos esfuerzos y esos logros que tenemos. ¿Por qué? Porque claro, estamos viendo es puros Egan, puros Cristiano Ronaldo, puros Rigos. Entonces uno dice, no, pero pues Rigo a toda velocidad una bicicleta, yo nunca voy a ser Rigo. no la logro. Pero entonces si alguien a ti te dice, no, es que yo solo corro 5 kilómetros, hermano, y vos corres 100. Pues bueno, pues que esos 5 no te los regalan. Los tienes que sufrir igual. Y Claro. además el que no corre va a querer ser como tú, que corre 5. Ok. Entonces es también como una ratificación de que el esfuerzo de las personas comunes y corrientes también cuenta. Yo tengo un tío que él admira todo el tema del deporte, nunca ha corrido, él está en una silla de ruedas. Y yo le decía a los... No, ¿En serio? me No. regañaron aquí. Mauro. Claro, no hablemos de ese tema. Mauricio. Es un humorista. Es humorista, es sí. un chiste. Tú lo tienes que conocer porque es de allá de... Yo poniéndole aquí cuidado. Mauricio, Mauro. hemos visto que vas al Yo Polo también corro, Norte, pero nunca al Polo como Sur, correr, loquillo, pero- que te enfrentas a bajas temperaturas, o sea, que rompes Yo nunca las corro, sí. placas de hielo y te sumerges, haces apnea. ¿Cómo se prepara un hombre común y corriente, porque eres un humano como todos nosotros, para enfrentar todas esas dificultades en medio de todo ese tipo de travesías? Sí, lo que O pasa sea, es la que... temperatura más baja, yo diría que... en el Tunja, polo- Es ¿Cómo te entrenas? impresionante. Lo que pasa es que mi proyecto es terminar 5 de las pruebas de ultrarresistencia más duras del mundo. Sí. La próxima, que es el año entrante, es en frío extremo. Entonces empecé una preparación donde he ido a Polonia en pleno invierno, en unas montañas que se llama Śnieżka. Estuve con el gurú de hielo en el mundo que se llama Wim Hof. Estuve 20 días entrenando con él y eso que de pronto has visto ahí, claro, uno tiene que ir a un río que está congelado y tiene que ir uno con un hacha, Abrir. abrir hueco y meterse, pues quitarse la ropa, pantalonetica de baño No. y al ¿Has y al hecho, agua. has hecho eso? gracias. Mauro? Sí, lo ha hecho. y Eso es increíble. muy, muy jodido porque uno es tropical. no? Claro. Eso es lo primero. O sea, uno dice que frío acá en Bogotá y el agua pues de la llave fría sale a 17 Son grados. 35 años acostumbrado al Entonces, trópico. Claro, uno es trópico 100%. Entonces, cuando entras en el agua cuando está a 0 grados o a una temperatura similar, La cabeza. todo estalla. O sea, los Y se sentidos... encoge todo también. Sí, efectivamente. Duele. Y el cuerpo entra en un modo de supervivencia, cambia casi que el sistema nervioso del parasimpático al simpático. Entonces entras en modo de supervivencia Dios. y hay una cantidad de cambios fisiológicos que uno no los entiende al comienzo y el dolor es brutal. Pero la fortaleza mental que te da en ese tipo de ejercicios, de verdad que vale la pena. O sea, es muy duro, pero vale Qué la miedo. pena.
Yo estuve pescando en Rusia, en un lago muy tradicional allí, y la capa de hielo que tienes que romper Para poder pescar. para llegar al agua que va por debajo de esa capa es de 1 metro o más. O sea, y además lo riesgoso que es entrar en este tipo de aguas que tienen corrientes a veces, porque se han visto casos de gente que efectivamente se ahoga Se porque no cae. encuentra salida luego. O sea, todo está en tu contra en ese momento. Sí, y además cuando son las primeras veces es muy duro porque son dolores y sensaciones que nunca has vivido, entonces no sabes cómo reaccionar. Pero Un hincha de Santa Fe Como podría todo. hacerlo porque está acostumbrado al dolor. Ayer lo superaron. por lo Hincha- menos. Un hincha del Medellín. No, ganamos, vamos de primero, vamos bien. Mauricio. yo soy del 11, entonces eso me ayudó mucho, Claro, hermano. usted está preparado, hermano. Mauricio, hablando de dolor, ¿cómo hace? ¿Cuál ha sido Chile sí que el momento sabe. más difícil en una de esas travesías, ya sea por el mar, atravesando océanos, en bicicleta, corriendo? ¿Qué hiciste? ¿Te puedes callar, por favor? Bien, bien. Chile. Me callaste. Mauricio, a Yo te ver. estoy poniendo cuidado. No, él sí me está poniendo el invitado, si me quiere. Venga, Mauricio, ¿cuál es o sea, en ese Él no se momento, lo ¿qué quiere. has sentido? ¿Cuál es la cosa más complicada en medio de Hay esas un travesías? momento que me acuerdo que fue muy ¿Sentiste duro. morir? Que fue entre dos ¿Sentiste? islas, cuando estamos nadando entre esas dos islas en el Mediterráneo. Eso es una natación de 23, 25 kilómetros lineales. Yo me demoré 10 horas y media en mar abierto, nadando entre esas dos islas. Pero entre la hora 4 y 5, nadamos siempre contracorriente casi toda la travesía. Entre la hora 4 y 5, nadamos en el mismo lugar, 1 hora. Vos estás nadando con toda la fuerza que tienes y no avanzas un metro. Uy, Dios. Entonces, ese momento es una angustia y un desespero. O sea, la prueba a nivel psicológico es muy fuerte porque no sabes qué va a pasar. Si tú vas en una bici y tienes que hacer 10 kilómetros, llevas 5, la matemática es muy fácil, me faltan 5. Y se avanza. Pero cuando vas en el agua y la corriente está en contra, tú no sabes si eso va a durar 10 minutos o 1 hora o 2. Entonces fue muy fuerte. Yo ya estaba vomitando, lloraba, entonces Borracho. las gafas ahí inundadas, encalambrado, o sea, veía uno borroso. Fue un momento muy duro, además era como un peñasco, entonces el bote no estaba tan cerca. No fue un tema de riesgo, pues así, pero sí fue muy angustiante. Aprender Mauricio, a manejar eso es difícil. ¿Cómo es la preparación? O sea, ¿qué tipo de ejercicios o de preparación, si es en un gimnasio o en un gimnasio, debes hacer antes de entrenar? ¿Cómo se prepara uno para esto? Lo que siempre hacemos normalmente con el ¿Sí? equipo de trabajo Cuando es... estás aquí. Sí, En tu casa, en Bogotá, o Medellín, no sé dónde vives. ¿Dónde Yo vivo vives? en Manizales. Ah, Manizales. Bueno, Manizales. pues está en Manizales. ¿Qué haces? Yo lo que tengo es claro cuál es el próximo objetivo y como cada objetivo es muy diferente, el plan de trabajo y entrenamiento cambia mucho. ¿Sí? Si es solo nadar, pues vas a tener Entonces- un énfasis en nadar. Y se combina algo que es fortalecimiento, que es gimnasio o algunos tipos de prácticas pues de funcional. De o lo las que normales sea. que hace cualquier persona Sí, con bandas o lo que sea. pero todo enfocado, fortalecimiento enfocado al reto que va. Entonces, si es natación, entonces hombros, Hombro. espalda, core. Si es ciclismo, entonces piernas, cadera. Tren inferior. Tren Exacto. inferior, Entonces, sí es ok. fortalecimiento es muy importante. Lo otro que se hace mucho es un trabajo como de pista, que puede ser o en velódromos o en Ah. pista corriendo, que son para manejar velocidades. Y el otro es el trabajo de fondo, que son ya salidas largas, de baja intensidad, entonces ya son salidas de 6, 8 horas, dependiendo como... ¿Y la el tipo comida? de- Exacto, se le va a preguntar. ¿Y la alimentación Quiero saber qué? ¿La qué dieta come. cómo Bandeja es? La paisa. dieta, ¿Qué bandeja come? paisa, No, mi no, mentiras, ¿Qué no. come? Yo como casi de todo. Yo Pero- trato de no Hombre, complicarme mujer. la vida, pues, en ese sentido. Igual lo quema, todo eso. se El quema, ¿no? 70% No, pero es que no todo de la sirve. dieta ¿Qué hay es que comer? carbohidrato. Claro. Sí, entonces carbohidrato y lo básico, arroz, papa, plátano. Sí, yo no pues Yuca. yuca, pues esas dietas así sofisticadas yo no le apuesto Esas mucho porque fitness ahí, ¿no? toca estar viajando y cosas, entonces qué tal uno pues para allá en un pueblo Claro. Sí, pidiendo no. pues venga de metal, no. No. Pues, toca muy simple. adaptarse. Mauricio, te queremos decir que eres efectivamente una inspiración para muchas personas. Yo, como la mayoría de colombianos sedentarios, que tenemos la intención de hacer deporte algún día, pero siempre nos puede la perecita, siempre nos puede esa idea mental de que no soy capaz. Y cuando lo intentamos, quedamos molidos y al otro día ni siquiera nos levantamos, pues te quiero decir que es muy teso lo que haces. Ni siquiera nos imaginamos lo difíciles que son tus competencias, porque nosotros hasta ahora nos estamos enterando y Sí, empapando señor. de verdad
de qué se trata el ciclismo, de qué se trata la natación. Cada que viene un deportista y nos dice, o alguien en la noticia nos dice, ganó medalla de no sé qué, ahí vamos y miramos de qué se trata eso. Sí. Es la realidad. Y mirar todo lo que tú haces y saber que Colombia está presente en estas pruebas de élite, en estas pruebas tan duras, pues es un orgullo, Mauricio. No, te lo te decimos agradezco de parte de Calleando y del país. Danos tus redes sociales para que la gente se Sí. entere más de todas tus pruebas, tus retos, tu vida. Perfecto, me pueden buscar en Instagram, que es como donde tenemos casi todo, Mauricio Salazar, Mauricio espacio Salazar, espacio Ultra. Mauricio Ahí con espacio eso Salazar, me espacio Ultra. encuentran. Y yo quisiera así dar un mensaje, y es que cada uno tiene esa oportunidad de reinventarse. Mi ejemplo es muy claro, yo arranqué a hacer deporte cuando casi todos los deportistas están Se están jubilando. retirando. Sí. Entonces, ese punto de partida o ese pasado no debería ser un obstáculo para dar el paso. Y yo sé que yo no soy el más fuerte, yo sé que no soy el más veloz ni nada de eso, pero mi aspiración es distinta, es cómo me convierto en una persona que no se rinde. Ajá. Esa es Ay, mi qué apuesta. bonito. Y que aplica para todo en la vida, no solo Exactamente. para el deporte. El deporte es simplemente un medio con el que encontré cómo compartirle a la gente ese tipo de lecciones de vida. ¿Cuánto y, tiempo crees que vas a poder practicar este deporte? Pues hermano, yo vi hace poquito un señor de como 87 años rompiendo un récord Era de 100 Carlos. metros planos. Entonces, Yo tengo esperanza No, Yo también. los he visto No sé. presentando. No, lo digo porque, no, en efecto, él mismo dice, él comenzó, no Sí, comenzó joven, comencé, comenzó grande a practicar. Es un deporte de alto impacto para Sí. el organismo y en cualquier momento puede Eso es venir, cierto. infortunadamente, algún tipo Es de cierto, lesión. es cierto. Digo porque Yo- yo hice eso toda la vida y uno sí, le va uno- pasando factura el cuerpo con los Eso años. suma, creo que hay formas de irlo haciendo pues bien acompañado con un bueno. equipo médico y todo que te acompañe, pero no está uno exento pues, de que Exento, le sí, pase señor. algo. Señoras y señores, un colombiano en triatlón de ultradistancia, Mauricio Salazar. ¡Bravo! Muchas gracias.